Debemos abrazar el dolor y quemarlo como gasolina para nuestro viaje. Kenji Miyazawa. Por Dios, coge el dolor y quémalo. Que eso sea Me gusta tu esa gasolina. figura. Me gusta esa... Eso es poderoso, esa imagen, sí. Y hacerlo es poderoso. Estamos arrancando nuestro segundo bloque aquí en Camino al Sol. Conectamos a través de estación 97.7 FM y caminoalsol.do. Es nuestra web, entra. Es posible que te guste. La música que Sobe, Cintia y yo estamos colocando ahí es chévere. Sí. Escuchas el programa ahí en vivo durante el día, seguimos con música y de repente a lo mejor en cualquier momento salimos de nuevo otra vez en vivo a hablar una que otra cosa. Por ahí. Abrimos micrófono. Sí, cualquier cosa puede suceder en Camino al Sol Radio. Así que pasa por ahí, trabaja escuchándola. ¿Y si te gusta? Ajá. Sí. De hecho, por lo menos está pensada para acompañarte. Yo trabajo con ella y me paro y bailo un ching y luego sigo. ¿Y te gusta? Sí. Y además tenemos música del mundo. Es decir, es diversa. Eso es lo mejor. Y de otras épocas, de otros tiempos, porque vamos aprendiendo mucho con Melissa Moya, nuestra profe de música. Sí. Entonces, ella habla aquí, nosotros vamos cogiendo de lo que ella dice y vamos entresacando, colocando musiquita. Y hablando de Melissa Moya, adivina quién anda por aquí. ¡Melissa! ¡Hola! Hola, Melissa, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenos días y bienvenida. bienvenida. Bueno, como siempre, tus temas musicales así tan interesantes. Hoy nos traes música en la Edad Media. Seguimos haciendo un viaje maravilloso en el tiempo contigo. Correcto, nosotros donde nos quedamos en el capítulo de la historia de la música era en la Edad Antigua y ya pues corresponde hablar de la Edad Media. En la Edad Media pasaron muchas cosas y de hecho hoy nosotros vamos a introducir lo que dentro de lo que pasó y ya luego profundizaremos en cantos específicos. ¿Qué sucede? Bueno, primero recordar que el periodo de la Edad Media es aproximadamente 476 después de Cristo al 1300, siglo XV, 1300, 1400. Entonces, sucede que el sistema cambia. Ahora aquí ya se sustituye el sistema esclavista por el feudalismo, también el poder comienza a descentralizarse un poco más. En este periodo, la Iglesia Católica tiene una gran influencia y es de hecho la que rige gran parte de la música que se hace. Hay un monje que se llama Guido d'Arezzo, que es incluso el que introduce la notación musical, o sea, se empieza a escribir música ya con símbolos, patrones que podemos distinguir y que la música puede comenzar a ser recordada. Nos vamos a dar cuenta de que a partir de este periodo, a diferencia de los periodos anteriores que hemos escuchado, aparte del epitafio de 6 kilos y algunas que otras piezas, pues ya comienzan a registrarse las composiciones que se hacen y ya comienzan a aparecer autores. Todavía en la Edad Media hay mucha de la música que surge que es anónima, pero sí a partir de este periodo pues comenzamos a tener registro de la música y ya tener una idea más fiel de cómo sonaba la música en las épocas que van a acontecer a partir de ahora. Buenísimo. Interesante. Y tenemos para colocar en el día de hoy varias piezas para irnos entonces... ir conociendo ese sonido. Sí. Claro, sí. Primero, nosotros tenemos en cuenta una cosa. En la Edad Media, básicamente el repertorio se dividía en tres macro categorías, o sea, que son el canto llano o canto gregoriano, la polifonía y el canto profano. Vamos a empezar, tanto el canto llano como la polifonía se daban dentro de la iglesia y son cantos con carácter religioso. Hoy no vamos a profundizar tanto en esos dos, pero sí vamos a escuchar un poquito de cómo sonaban para nosotros tener una idea de cómo era la música de aquel tiempo. Si puedes poner, por favor, la número 1. Por supuesto, profesora, aquí estoy como su asistente.
Lo que nosotros acabamos de escuchar son dos fragmentos de piezas diferentes y podemos notar una diferencia entre el primero y el segundo. En el primero todas las voces cantaban unísono, o sea, cantaban la misma nota al mismo tiempo. En el segundo teníamos el mismo texto, pero habían voces que hacían una nota diferente y entonces ya empezábamos a escuchar armonía propiamente, que en esta época ya empieza a trabajarse la armonía mucho más fuertemente. Y algo que es súper interesante, antes de que surja incluso esa polifonía, lo que empieza a hacer es que a los cantos llanos, o sea, la monodia, mono viene de uno, significa que solo hay un tono al mismo tiempo, se agrega una voz, un bajo, que permanece en una misma nota. Por ejemplo, vamos a hacer una demostración en vivo, yo quiero la ayuda de Reinaldo. Tú vas a hacer lo siguiente. No. Y ahí, Rey, a ver. Tú vas a hacer lo siguiente. Allá abajo, en tu tono grave. Dale. Vamos. Tú vas a coger mucho aire y tú te vas a quedar con esa nota solamente. Ahí. Tú no vas a hacer eso. Exacto. No. Vamos a hacer un dúo. Vamos a cantar todos. Claro. Pueden cantar todos, vamos. Dale. Pero hagan esa nota, ¿sí? 1, 2 y... Sobe, vamos, sobe. Eso es un ejemplo de algo que pasaba en esa época. Y se hacía tanto con el órgano como lo podía hacer una voz bajo, que hacía el texto en esa misma nota. Esto, pero me lo hice terrible. Yo te escogí, Rey, porque tú tienes un grave ahí, un bajo. Sí, porque lo que pasa es que quienes más hacían esto en aquella época eran los cantores que cantaban más grave. Los cantores eran mayormente, o sea, eran hombres. Después, con el tiempo, se fueron agregando también voces de niños. Y ya eso, por lo menos dentro de lo que es el canto religioso. Luego también surge lo que es la música profana, que es la música secular de aquella época, que quienes lo hacían, habían dos personajes que eran los trovadores y los juglares, que unos lo que hacían era que eran músicos que interpretaban para la corte y los otros eran más compositores, eran poetas y entonces a ese poema se le ponía música. Nosotros tenemos de hecho la única melodía que sobrevive de ese entonces es por Pierre Raymond de Toulouse, que es un trovador francés, y de hecho he traído una pequeña muestra de una trova que escribió, que es de desamor, donde está reclamándole a una chica que le había hecho gracia, pero después como que rompe esa promesa que le había hecho a él. Y para eso vamos a escuchar la número 2, donde ya vamos a empezar a oír también cómo se acompañaban un poquito de esos cantos. Está Cintia cantando ahí. Un mal día, mal desayunada. Qué bonito. La capacidad vocal, qué hermosa. Sí, y también es muy bonito los instrumentos. Nosotros en las primeras audiciones ya oímos que era más a capela, se hacían muchos cantos a capela, sobre todo en los templos, porque la arquitectura de hecho era para eso, para amplificar la voz en aquel tiempo. Entonces es muy hermoso cuando escuchamos, no es lo mismo que cantemos algo a capela acá que cuando lo cantamos en un templo, donde esas reflexiones se quedan ahí y apoyan ese canto, como si hubiesen incluso más voces. Y en el caso de los trovadores también, que ya utilizaban otros instrumentos apoyando sus trovas y demás, sobre todo instrumentos de cuerda, aunque también dentro de los templos se utilizaba el órgano, pues ya empiezan a desarrollarse otros instrumentos en esta época. El instrumento más característico de la era medieval es el laúd. El laúd, que ya lo hemos visto, que es un instrumento de cuerda,
y también nosotros podemos encontrar en esa época la viola. Hay otro instrumento que se parece a un violín de la época de cuerda frotada que se llama rabel. Tenemos también el salterio, que lo hemos visto. Otro instrumento, esos todos son instrumentos de cuerda. Y por último hay un instrumento muy curioso que se llama la zanfona, que es un instrumento de cuerda, pero a la vez tiene una rueda que cuando tú la giras se queda produciendo un sonido. Vamos a escuchar ahora la audición número 3, donde vamos a escuchar el laúd, el rabel, el salterio y por último la zanfona. Fíjense en los sonidos característicos que se producen. Eso que ustedes oían, eso que parece una percusión, es el mismo instrumento que lo produce. La con rueda esa que perilla. se queda. Ajá. Pero suena muy moderna esas tres que escuchamos ahora. Las melodías sí, pero Sí. los instrumentos no. Los instrumentos sí Ya. son ya de Son aquella antiguos, época. de la Edad Media. Ya. Correcto. ¿Qué de los instrumentos de viento? Ay, de los instrumentos de viento, nosotros tenemos el órgano, comienza a utilizarse, incluso se hace un órgano de tubo que es pequeño, o sea, que es de mano, y entonces tiene un registro más limitado, tiene menos tubos, pero o sea, la persona lo toca colocándoselo encima, no como vemos en los órganos que son ya construidos en los templos y que son más grandes que uno. Entonces, además del órgano, tenemos la cornamusa, que es un instrumento que se parece un poco a la gaita. Nosotros vimos ese instrumento cuando hablamos de la música celta. Son los instrumentos, ahí están las chirrimías que ya lo hemos visto, que son unas flautas, pero los sonidos así nuevos que conocemos en de los instrumentos de viento vienen siendo el órgano y la cornamusa. Vamos a escuchar ahora una audición, la número 4, con el órgano, un fragmento de órgano y luego la cornamusa tocando. ¿Qué les parecieron esos dos? Óyeme, muy bien. Sí, sí, muy bonito. El órgano, y ya a medida que, si ustedes se fijan, el instrumento que escucharon no suena tan amplificado como los órganos que estamos acostumbrados a escuchar. Ya después, cuando pasemos en el próximo episodio a profundizar en ese canto, ya a finales de esa época, sí vamos a ver cómo la diferencia entre ese sonido y ya un órgano mucho más elaborado. Y bueno, tenemos también otros instrumentos de percusión que se añaden. Uno de ellos es la pandereta, que se utiliza mucho, y hay otro que es las terjoletas, que son unas tabletas de madera que se tocan de una manera muy curiosa, o sea, se parece como una persona. ¿Tú has visto los nunchucks de karate? Que se utilizan en artes marciales. Cuando lo tocan se parece que están haciendo un movimiento de eso. Vamos a escuchar eso, vamos a pensar en eso cuando escuchemos el sonido. En esta audición, la número 5, tenemos esos dos instrumentos de percusión. La pandereta, que es un pandero, que es un membranófono, pero tiene también como pequeños címbalos de metal alrededor. Y luego las tejoletas, que son tablillas de madera. Ok. Qué bien, ¿eh?
Sí. Y bueno, nosotros vamos a ver cómo todos esos instrumentos forman lo que cuando nosotros escuchamos o vemos alguna película de aquella época, vemos cómo todos esos instrumentos nos van a trasladar precisamente a eso. Entendemos por qué la música en cualquier audiovisual que sea de esa época va a sonar así, muchos vientos, mucho laúd. También las melodías que nosotros oímos que parten de esas melodías que había en esa época que se parecen a lo que nosotros vimos en el episodio cuando hablábamos de la música celta también. Y por ahí, bueno, ahí comienza, o sea, en la era medieval comienza ya a estudiarse más profundamente la armonía, comienzan a hacerse más tratados, e imagínate, estamos hablando de aproximadamente 10 siglos de música, 10 siglos de historia, y con ello, pues la música también va creciendo. Óyeme, qué interesante ese recorrido, ver esas constantes de instrumentos de cuerda, de vientos, de percusión, el uso de las voces y sobre todo su aplicación en la vida. Es decir, cuál era el uso que tenía la música en esa época, Melissa. Y claro. cómo se fue transformando la música también, porque como venimos desde la antigüedad que nos está enseñando Melissa ahora, por eso decía ahorita, esta suena más moderna, porque recordé la que habíamos escuchado en clases anteriores con la profe Melissa. Sí, y de hecho es muy interesante porque si se fijan en la antigüedad, que sobre todo había mucho politeísmo, había muchas actividades, había música como para cada cosa. Aquí vemos también que en la Edad Media hay música para cada cosa. ¿Qué es lo que premia en la Edad Media? Bueno, hay ya una filosofía de vida teocéntrica, o sea, ahí está el cristianismo, está el islam, están también, y está, bueno, la sociedad que sigue creciendo, y entonces aquellos músicos en las calles y demás siguen tocando y siguen manifestando lo que ya conocen y desarrollando esa música. Entonces es interesante como la música sigue siendo parte de todas esas actividades. Y de hecho, ahí, por lo menos como lo que más premia es eso, música religiosa y en menor medida la música profana. Solamente dentro de las religiosas se empiezan a hacer muchísimos repertorios que nosotros conservamos incluso hoy, y partituras que incluso en la notación van evolucionando, que interpretar una partitura de aquella época el lenguaje es un poquito distinto ahora, pero vemos que el lenguaje que se usaba en esa época es el primero que da paso al que tenemos ahora. Y eso es un aporte bastante bueno. Sí. Buenísimo. ¿Y con qué nos despedimos? Bueno, pues vamos a despedirnos ahora con una versión instrumentalizada completa de Pensaments et Choisir de Pierre Raymond, que es el trovador, la única melodía que sobrevive del trovador de la era medieval que mencioné. Y así nos vamos contigo, Melissa, así que gracias.